Aventureras y aventureros del saber y la política. Hoy vamos a iniciar un ciclo de videos sobre los países que están direccionando el mundo. Iniciaremos con China, con los Estados Unidos y con Rusia. Hablaremos de su historia, de sus procesos políticos, de sus avances tecnológicos, de su economía y de su cultura. El Partido Comunista Chino cumple 100 años. La pregunta es, ¿realmente China es comunista hoy? Hace 100 años, un pequeño grupo de rebeldes chinos, inspirados en la revolución bolchevique que acabó con el imperio zarista en la vecina Rusia, formaron en secreto el Partido Comunista de China. Al igual que el comunismo soviético, que se centró en la clase obrera, los primeros seguidores del Partido Comunista fueron trabajadores de las grandes ciudades. Pero en medio de la persecución que empezaron a sufrir por parte de los nacionalistas del Kuomintang, KMT, que estaba en el poder, uno de los líderes del Partido Comunista era Mao Zedong. Se alejó del enfoque marxista tradicional e impulsó una insurrección rural para movilizar al vasto campesinado de China de ese momento. La estrategia fue exitosa. El Partido Comunista Chino se fue consolidando, convirtiéndose en pocos años en el principal rival del gobernante Partido Kuomintang. Tras más de 2 décadas de guerra civil intermitente, los comunistas se impusieron y el 1 de octubre de 1949 Mao instauró la República Popular de China sobre la base de las teorías de Marx y Lenin. Un siglo después de su creación, el Partido Comunista Chino sigue manteniendo el poder absoluto en China. Muchos consideran a su actual líder, el presidente Xi Jinping, como el gobernante chino más poderoso desde Mao, ya que controla el partido, el Estado y el ejército, lo que algunos llaman la Santísima Trinidad comunista. Sin embargo, la China actual parece completamente diferente. Algunos dirían casi opuesta al país comunista que concibieron Mao y los fundadores del Partido Comunista. China, la superpotencia económica, mientras que el gran timonel colectivizó el trabajo, centralizó la economía y persiguió a los partidarios del capitalismo con su revolución cultural, uno de los periodos más convulsos bajo su liderazgo y en su intento subyacente de minar el bando liberal del partido. Hoy, China es el segundo país del mundo con más multimillonarios. Haciendo una comparación desde el punto de vista de los más ricos del mundo, Estados Unidos tiene 724 ciudadanos norteamericanos entre los hombres más ricos del mundo, en tanto que China tiene 626 ciudadanos chinos que tienen la fortuna más grande del mundo, por encima de los $1.000 millones según la última lista compilada en abril del 2021 por la revista Forbes. 239 de esos multimillonarios chinos accedieron al club de los más ricos del mundo en el último año. Pero el gigante asiático le gana a los Estados Unidos en el ranking de empresas. 124 compañías chinas integran el listado de las 500 corporaciones más grandes del mundo, publicado en el 2020 por la revista Fortune. Mientras que Estados Unidos tiene 121 empresas dentro de las 500 más grandes del mundo. En términos del Producto Interno Bruto, la nación americana sigue siendo la principal economía del mundo, aunque si se mide en términos de paridad del poder adquisitivo, China es la nación más rica, según los datos del 2021 del Fondo Monetario Internacional. También tiene el sector bancario más acaudalado y la entidad con mayores activos, el Banco Industrial y el Banco Comercial de China. ¿Cómo se explica entonces que el país comunista más grande del mundo tenga este nivel de riqueza y se encamine, según algunos analistas, a convertirse en la principal superpotencia económica del planeta? ¿Cómo será ese socialismo con características chinas? La respuesta está en los cambios que introdujo a partir de 1978, 2 años después de la muerte de Mao, Deng Xiaoping, quien impulsó un programa económico que se conoció como la Reforma y Apertura. Deng hizo lo contrario a lo que pregonaba Mao. Liberalizó la economía
permitiendo el resurgimiento del sector privado y descentralizando el poder, dejando la toma de decisiones en manos de las autoridades locales. Desmanteló progresivamente las comunas y le empezó a dar mayores libertades a los campesinos para que pudieran administrar las tierras que cultivaban y vender los productos que cosechaban. También se abrió al exterior, viajó a Estados Unidos y selló los lazos con Washington, tras el histórico primer paso que dio Richard Nixon al visitar China en los últimos años de Mao, en plena Guerra Fría. Así empezaron los contratos comerciales entre la República Popular China y Occidente, dando paso a la entrada en la economía del país asiático de inversiones extranjeras y multinacionales icónicas del capitalismo, como Coca-Cola, Boeing y McDonald's. El modelo económico introducido por Deng, basado en la economía de mercado, se bautizó oficialmente socialismo con características chinas. Fue la fórmula exitosa que le permitió a la República Popular China empezar a crecer en niveles récord y sostenidamente durante 3 décadas. Los líderes posteriores a Deng, Jiang Zemin, Hu Jintao y el actual mandatario Xi Jinping, mantuvieron el modelo. China se convirtió en el principal gigante comercial del globo, produciendo y exportando más que nadie. Hoy, el país asiático domina la fabricación de ropa, textiles y artefactos eléctricos. Y varias empresas privadas chinas son líderes en el mercado tecnológico, como la fabricante de computadoras personales Lenovo y la plataforma de comercio online Alibaba. El multimillonario fundador de Alibaba es Jack Ma. Es uno de los empresarios más famosos de China y pertenece al Partido Comunista, según lo informó el oficial Diario del Pueblo. También la empresa privada más grande de China, Huawei, es el líder en el desarrollo tecnológico 5G y una de las mayores fabricantes de teléfonos celulares en el mundo. Muchos de los multimillonarios chinos que integran la lista de Forbes son fundadores de estas y otras empresas privadas exitosas. Con todo, cabe preguntarse, ¿podemos seguir llamando a China un país comunista? Saquen ustedes sus propias conclusiones. El poder absoluto. Desde el punto de vista político, la respuesta es definitivamente sí. Un siglo después de su creación, el Partido Comunista sigue siendo la única fuerza política de China, con 91 millones de militantes, y gobierna de forma vertical y jerárquica con dirigentes en cada ciudad y en cada región del país. La estructura del partido es piramidal. El presidente de China es elegido por la Asamblea Popular Nacional, el Parlamento, que está controlado por el Partido Comunista Chino. El partido controla todos los altos funcionarios del gobierno, los líderes de las empresas estatales, las escuelas, los hospitales y los grupos sociales. El Partido Comunista Chino no es un partido político tal como entendemos este tipo de organización en una democracia multipartidista. Es un partido de Estado. Este partido de Estado presta mucha atención al control de su ideología. No existe la libertad de prensa y, con excepción de algunos pocos medios escritos privados, el sector mediático está bajo el control estatal. Según el organismo de derechos humanos de Human Rights Watch, el gobierno chino mantiene un estricto control sobre Internet y los medios masivos y la academia. También persigue a comunidades religiosas y detiene de forma arbitraria a los defensores de los derechos humanos. Si se analiza a China desde una perspectiva económica, la historia es otra. Económicamente, China hoy está más cerca del capitalismo que del comunismo. Es una sociedad de consumo, lo que es totalmente opuesto al comunismo. A primera vista, la economía china parece completamente capitalista. Si se remueve la primera capa, se puede sentir la pesada mano y control del Partido Comunista Chino. La mano invisible del Partido Comunista Chino está en todos los aspectos de la economía. Aunque las capas más bajas funcionan de manera más cercana al capitalismo, el control es definitivamente más visible en lo alto de la pirámide económica. El Estado determina, por ejemplo, el precio del yuan y quién puede comprar divisas. Es el que controla las empresas más grandes del país, que manejan los recursos naturales. De hecho, 84 de las 124 empresas chinas en la lista Fortune Global son compañías estatales, es decir, casi el 70% de las empresas más ricas del mundo de China son empresas estatales. El Partido Comunista Chino
También es oficialmente el dueño de toda la tierra en China, aunque en la práctica las personas pueden poseer propiedades privadas por determinado número de años. Y controla también el sistema bancario, por lo que decide a quién se le otorgan los préstamos. Incluso las empresas privadas chinas deben de someterse a inspecciones estatales y tienen comités de partidarios que pueden influenciar en la toma de decisiones de la empresa. Esto también ocurre en algunas firmas extranjeras. En el caso que tengan 3 o más miembros del Partido Comunista Chino empleados, Estados Unidos ha acusado a China de utilizar a su principal empresa privada para espiar otros países, acusación que la empresa Huawei rechaza. Y fue uno de los últimos enfrentamientos que ha tenido económicamente el gobierno chino con el gobierno americano, cuando Donald Trump era presidente, que impuso un impuesto a las importaciones chinas. Este borroso límite entre lo privado y lo estatal está detrás de la controversia que ha afectado en los últimos años a Hawái. Luego de que Estados Unidos acusara a la empresa privada más grande de China de ser un frente para el espionaje estatal, hecho que la compañía niega. Estos rasgos socialistas que aún persisten en el modelo económico chino y que han llevado a que muchos analistas lo tilden de capitalismo estatal, también han exacerbado la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Si bien el conflicto se centra en una balanza comercial muy inclinada a favor de Pekín, Washington y otros socios comerciales de China reclaman por las enormes ayudas estatales que reciben las empresas privadas chinas y que las ponen en ventaja con respecto a sus rivales internacionales. Las empresas privadas chinas tienen una doble ventaja. Toman créditos públicos y reciben subsidios energéticos a las empresas estatales que controlan toda la producción de energía del país, según los analistas internacionales. Hay analistas que consideran que China no se puede llamar capitalista porque no cumple con los requisitos y compromisos de la Organización Mundial de Comercio, OMC, a la cual se adhirió en el 2001 y que aún no lo reconoce como economía de mercado. No obstante, en el día a día la intervención del Estado no se siente, lo que da una sensación de libertad, que hace que en muchos sentidos la economía china opere como un sistema capitalista. Hay otros analistas que consideran que China cada vez es más capitalista y esto se puede ver básicamente en el mercado inmobiliario. Las casas son cada vez más caras y solo los ricos pueden comprarlas. Los profesionales jóvenes se les dificulta acceder a tener su propia vivienda y dependen mucho de sus padres y abuelos. La inequidad es otra de las consecuencias que ha traído la liberación de la economía. Se nota también en los servicios de la salud. La mayoría de los chinos dependen del sistema público, muchas veces abarrotada, pero los más ricos acuden a hospitales privados. La educación china también ha sufrido cambios. Sigue siendo estatal, pero ya no es completamente gratuita. Hay 9 años que son obligatorios y no se pagan, pero para ir a la secundaria y a la universidad hay que pagar, según los jóvenes chinos. Donde más se siente la presencia del Estado chino es en su vida cotidiana, básicamente en términos de seguridad y de libertad de expresión. La seguridad se festeja. China es uno de los países más seguros que hay. El gobierno garantiza seguridad a su población, que enfrenta cuando se quiere navegar en internet o usar redes sociales, ya que el gobierno tiene un control absoluto sobre las comunicaciones. Hay ciertas contradicciones. A 100 años de su creación, ¿cómo explica el Partido Comunista Chino que en el pasado persiguió a quienes creían en el capitalismo? El éxito de su capitalismo estatal que ha llevado a China a convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Según Anthony Sainz, autor del libro De rebelde a dirigente, 100 años del Partido Comunista, indica que la dirigencia del Partido Comunista China simplemente cambió el relato de la historia. Los actuales líderes de China han reescrito la historia de una manera que borra, si bien admiten que Mao pudo haber cometido algunos errores, ignoran el ataque a los seguidores de la vía capitalista y explican la revolución cultural como un experimento del cual el partido aprendió. Enfatizan
que fue un ataque a la corrupción, a la burocracia y a otros. Xi Jinping lidera el Estado, el Partido Comunista y el Ejército, la Santísima Trinidad Comunista, y muchos lo consideran el gobernante chino más poderoso de Mao. Xi Jinping, en lugar de ver la era post-1949 dividida en dos historias, una bajo Mao y otra bajo las reformas, lo considera una línea ininterrumpida de experimentación que ha resultado en lo que el partido es hoy. Bajo Xi Jinping, China se ha alejado de las influencias más liberales del mercado que experimentaron anteriormente y también ha endurecido estas posturas, aumentando los niveles de represión y control que se ha perfeccionado con la tecnología para que hoy China sea un estado policialmente perfecto. Pareciese que el líder chino está convencido que la desintegración de la Unión Soviética se dio porque dejaron de lado sus raíces comunistas y no quiere que eso ocurra en su país. Entre los analistas que consideran que China se está convirtiendo en más capitalista que comunista, hay otros que le salen al frente y le dicen que China en la actualidad es más estatista que capitalista y que comunista. Y esta es la historia del centenario del Partido Comunista Chino, fundado en 1949, con 92 millones de militantes, tienen el control sobre 1.400 millones de habitantes que tiene China. Ahí queda esto para la historia. Si te gustó, apóyanos suscribiéndote al canal y dándole like al video.